A veces la ansiedad y la meditación parecen dos cosas que no son compatibles. ¿Cómo hago si tengo un montón de pensamientos, si mi corazón está agitado, si no puedo respirar, si tengo ganas de hacer cosas pero en realidad no hay nada que me calme o que me baje los niveles de ansiedad? ¿Cómo me van a pedir que yo me siente y medite? Que intente dejar mi mente en blanco, que intente concentrarme en una sola cosa y por allí llegar a un estado de plenitud. Mucha gente dice que la ansiedad ayuda a calmar la ansiedad, que la meditación ayuda a calmar la ansiedad. Sin embargo, para algunas personas incluso puede aumentarla, la frustración y el estrés de pensar que no lo están haciendo bien, que no lo están logrando, puede ser aún más estresante que no hacer nada. Entonces hoy invité a una experta, Angélica, que ella además de ser maestra de maestros de meditación, nos va a explicar un poco más a fondo, llevado a este tema, o sea, vamos a hacer esta intersección entre la psicología y la meditación. ¿Cómo podemos hacer si somos personas que estamos conviviendo con la ansiedad, que tenemos un sistema nervioso que está desregulado, que nos dificulta muchísimo calmarnos y centrar la atención y meditar? Es posible, y no solo es posible, sino que, como les dije hace unos días, es indispensable aprender a hacerlo. O sea, para mí, que cada vez me llegan más casos de ansiedades clínicas, para mí es como no es opcional, no es opcional. Ni aprender a respirar, ni aprender a meditar. Esto es algo que tenemos que hacer y que es lo que nos va a ayudar a salir de ahí, y es un hábito que luego nos vamos a llevar para la vida. Entonces voy a invitar aquí a Angélica que se una con nosotros. Y si van teniendo alguna duda, yo igual tengo sus dudas aquí en la computadora. Si van teniendo alguna duda con respecto a este tema, si quieren comentar su caso en particular, díganoslo de una vez. Nos los van dejando en la pregunta. Ya va que no me aparece. Angélica, si estás por allí, también me puedes mandar la solicitud tú. Aquí estás, ya te vi. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Angélica. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Cómo estás? Igualmente. Yo tengo una luz que está entrando acá últimamente por mi ventana, así muy veranera, como Natural. si fuera. Yo tengo que poner un filtro si no se ve todo súper oscuro. Además aquí de noche. Bueno, Angélica, primero que nada quería darte la bienvenida y pedirte que te presentaras un poco con la comunidad de mi lado, que quizás no te conoce, que les contaras quién eres, qué haces, por qué haces lo que haces. Bueno, Sofía, gracias. ¿Quién soy? Es una gran pregunta que en realidad no respondería diciéndote lo que hago. Ujú, Y tampoco te la podría responder completamente, ujú, pero vamos a ver, hacer un mejor intento. Eh, yo, Angélica Soler, nací en Colombia y vivo actualmente en Barcelona y me dedico esencialmente a meditar, a trabajos de bienestar con meditación y con prácticas de yoga y desarrollo personal y soy formadora de maestros y guías de meditación desde hace ya un tiempito. ujú, Esencialmente, como en resumen ejecutivo, eso es lo que hago. Tengo una trayectoria importante haciendo sesiones de acompañamiento terapéutico con meditación para ujú, casos de estrés y ansiedad y patologías del cuerpo como crónicas, como cáncer, fibromialgias, problemas del sistema nervioso. Y a través de eso, pues también como que he logrado como integrar lo que es la práctica meditativa a este proceso terapéutico y darme cuenta de que la meditación es terapéutica también, ¿no? Entonces, que digamos que no es el fin de la práctica meditativa, pero al final termina siendo un beneficio que no podemos negar. Ujú. ujú. Oh, wow. Sí. Bueno, me ayuda también a mí para conocerte mejor, porque cuando te propuse el tema, no sabía que también tenías como esa experiencia puntual en personas que sufren de estrés o inclusive cuando tienen ese dolor en el cuerpo, que es también suele ser un proceso de estrés bastante grande. Entonces creo que hoy van a salir cosas hermosas de este live. Mi primer Gracias por invitarme. No, gracias por aceptar la invitación, de verdad. Para mí fue una gran emoción cuando dijiste que sí. Y mi primera pregunta, Angélica, sería, ¿qué defines tú por meditación?
Bueno, mira, en realidad la meditación no se puede definir. Eh, Dice uno de mis maestros, Julián Peragón, así como no puedes asir y tocar el viento en las manos, la meditación es igual, porque todo es un proceso intangible y yo siempre digo que es tan divino y perfecto como el amor. Todo lo que es divino y perfecto, como el amor, el universo y la meditación, no lo puedes contener en simplemente una definición. Por lo tanto, lo que hacemos las personas que nos dedicamos a la práctica meditativa es hacer como una aproximación a conceptos que le hagan comprender a las personas de qué se trata la meditación. ¿Y por qué no se puede definir? Porque la meditación no es algo que se hace como un hecho claro, como por ejemplo hacer una casa o hacer un trabajo X, ¿cierto? No es algo que se hace, sino es un estado cognitivo que se alcanza. Como Ujú, cuando te enamoras, que cuando te enamoras nadie te dice, para enamorarte, haz esto, esto y esto y esto. No, tú un día te enamoras ujú, y sucede, y sucedió. ujú. Entonces es parecido con la meditación, es un estado cognitivo que se alcanza tras un proceso que vas llevando y entonces, ¿me Ya, escuchas? sí, ahora. Va muy de acuerdo a quién es el que se está conectando al proceso meditativo. Entonces yo siempre digo que la definición de la meditación es personal y va ligada a tu momento de vida, porque Ujú, la misma condición de la práctica, lo que te está diciendo todo el tiempo es que aceptes lo impermanente. ¿Sí? Y al aceptar eso impermanente, pues la meditación para mí hoy, por ejemplo, era encontrar un poquito de calma porque he estado como corriendo mucho porque mañana salgo de viaje y tenía que dejar preparadas un montón de cosas, entonces fue como sentar y pausa. Pero ujú, otras veces ha sido, otras veces es sanación, otras ujú. veces es simplemente hacerme amiga de la muerte o del vacío. Y cada uno va encontrando ese propósito y ese significado. Aún así, si tuviéramos que, yo lo que digo siempre les voy dando como diferentes definiciones, ¿sí? Y como hoy el tema que nos reúne es la ansiedad, entonces me parece interesante que definamos la meditación en torno a este tema que nos ha convocado, que es la ansiedad, ¿no? Y entonces, primero entender que a veces llamamos ansiedad a algo que todavía no es ansiedad, ¿no? Y esta etiqueta, pues, de alguna manera marca también dentro del proceso meditativo muchas cosas, ¿no? Entonces, si tuviéramos que decir la meditación en la ansiedad, ¿qué es la forma de encontrar que mente y cuerpo vayan en el mismo ritmo, en el mismo compás. Porque ¿qué es lo que pasa en el proceso de ansiedad? Que la mente empieza a ir más rápido que el cuerpo. Entonces pareciera que ella se fue a una velocidad increíble, los pensamientos van, 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 ni siquiera los alcanzamos a percibir en estado consciente, el corazón se acelera, empezamos como a tener hiperventilación o diferentes tipos de manifestaciones como el movimiento de las manos, la sudoración, muchas cosas que suceden y esto pasa porque la mente va más rápido. Entonces, con la meditación en torno a la ansiedad es una vía o yo digo que un camino para que se vuelvan a encontrar mente y cuerpo a caminar al mismo ritmo. ¿Sí? Y a la final, pues sucede con un estado de observación atenta. Entonces, nos suelen decir que meditar es poner la mente en blanco, que es la cesación de las fluctuaciones mentales y en un estado, en cuando ya has alcanzado un estado meditativo, sí, pero en esencia es todo lo contrario. Es desde un principio de lo que se trata la meditación es de observar el contenido de la mente para podernos dar cuenta cuando ella coge vuelo y se fue, ¿sí? Entonces, ¿por qué sirve tanto en procesos de ansiedad? Porque cuando nosotros entrenamos nuestro cerebro y nuestra mente para atender lo que va pasando en ese universo interior, nos podemos dar cuenta cuando es que ella puso el acelerador y empezó a andar más rápido para irse a proyectar, 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 proyectar y que termina siendo un estado de ansiedad, ¿no? Entonces, bueno,
Un poco Mm. como que dije muchas cosas, pero para ponernos en contexto. Sí, no, encantada. Y también me está sirviendo a mí como para que me caigan muchos veintes. Lo que hablas de la disparidad o de esa desconexión que se da de repente entre la mente y el cuerpo. También yo en estos días estaba moviéndome de Tailandia a Vietnam y estos países del sudeste asiático todos tienen visas y con el COVID como que cambiaron muchas reglas y no estábamos entendiendo nada y pasamos 3 días donde como que eran trabas y problemas y multas y perdernos en muchas cosas. Y normalmente yo soy la que genera un estado de ansiedad en mi matrimonio, pero en este caso fue al revés. Yo me mantuve como en aceptación, no sé ni cómo ni por qué, porque no fue como que no lo estaba como planeando en mi mente, sino que simplemente decía, pues esto va a pasar y van a seguir pasando cosas, porque hasta que no lleguemos a destino yo siento que todavía hay como miles de posibilidades. Y mi esposo estaba como muy ansioso, pero no es una persona como que se agite físicamente, sino que yo lo veo que está como quieto, pero como hasta si pudiera escuchar sus pensamientos del ruido, ¿no? Y después de que pasó eso, hablamos un poco de esa experiencia y le decía, bueno, ¿cómo nos podemos ayudar en ese momento? Porque decíamos, ¿qué podemos hacer? Golpear una almohada, correr o hacer ejercicio, pero aún así sentíamos como que eso, ya sea que él estuviera ansioso o yo, no iba a ser suficiente porque el rollo estaba dentro. O sea, como que aunque hiciéramos muchas cosas físicas, había algo adentro que no iba a desaparecer solo con mover el cuerpo, ¿no? Y lo voy a unir con una de las preguntas que nos dejaron en la cajita, que justo era como, no, Sofía, o sea, es que no se puede, o sea, la gente que tiene ansiedad no puede o llega a ser aún más estresante sentarse, sentarse que bueno, que es una parte de la idea que se tiene en la meditación, que tiene que ser a fuerza sentados, ¿no? Pero sentarse a meditar y escuchar los pensamientos. Y ahora que comentas eso de que, bueno, yo estoy observando el contenido de mi mente, quizás es un tema de que, bueno, ese contenido que trae y que me está diciendo, que puede hacer que o se eleven o se calmen mis niveles de ansiedad, ¿no? ¿Qué le Ujú. responderías tú a esta persona que considera que Bueno, primero tienes ansiedad es como imposible meditar? hay que hacer una distinción importante entre la ansiedad diagnosticada y la ansiedad que nosotros creemos que es ansiedad, pero en Ujú, realidad, pues, lo vuelvo e insisto, el poner la etiqueta a veces puede ser bastante, incluso hasta irresponsable, porque ujú, no, o sea, cuando realmente tienes un estado de ansiedad crónico, es una cosa en la cual no hay razón, no hay, en ese momento, incluso sucede algo que se llama el secuestro amigdalino, que es que ya la amígdala te roba toda la voluntad y tú estás preso de una emocionalidad en la cual pareciera que vas a morir. O sea, en ese momento pues no le puedes decir a alguien que medite, ni que respire, ni que se calme, porque pues está en la mitad de una crisis, ¿no? ujú, Y, y también es importante entender que es como, hay como unos niveles o medidores dentro de la ansiedad y esencialmente vienen de una amplificación del miedo, ¿no? ujú, Normalmente vienen de una amplificación de algún miedo que está acumulado energéticamente. Nosotros desde el yoga lo sentimos en el plexo solar, que es este punto acá donde está nuestro sol, ¿cierto? Por eso cuando respiramos abdominalmente ella se calma, porque le damos un espacio ahí. Entonces ese miedo amplificado, pues nos va como inflando, 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 inflando hasta que explotamos, ¿no? Entonces eso es tal cual como cuando se va llenando la copa hasta que se rebosa, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto es que, digamos que esa distinción entre estar en la mitad de una crisis de ansiedad y estar siendo tratado para ansiedad a ser una persona que usualmente vive muy proyectando al futuro y muy en incertidumbre y muy agobiado por la incertidumbre, es importante porque son dos procesos distintos con la práctica meditativa
en esos casos, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados a decir, es que tengo ansiedad, ¿no? Ujú, Y ojo, ujú, porque el que realmente tiene ansiedad es que de verdad no es dueño de su voluntad, ¿sí? ujú, Suceden muchas cosas ahí en la mitad. Entonces, más bien como que de pronto estoy proyectando mucho, mi mente va muy rápido, porque también si cambiamos el lenguaje, también ahí nos vamos desprogramando de esa creencia de que yo soy el ansioso, ¿no? ujú, Pero digamos que en lo que comúnmente conocemos como ansiedad, la práctica meditativa ayuda muchísimo. A ver, volvemos a lo mismo. La meditación es un estado que se alcanza, ¿cierto? Entonces, muchas cosas que creemos que son meditación no son meditación, son ujú, el camino hacia ese estado meditativo, ¿sí? ujú, En las personas que están en la mitad de la crisis de ansiedad, no es recomendable llegar al estado meditativo o alcanzar meditación, ¿sí? Entonces, yo dije, la meditación es un estado cognitivo que se alcanza tras un proceso y ese proceso esencialmente es encontrar observación, como una pausa, atención, ¿cierto? Concentración sostenida y eventualmente esa concentración sostenida nos va a llevar a la meditación o al estado meditativo, ¿sí? ujú, Cuando la persona está en la mitad de un proceso, bien sea de ansiedad o depresión o de crisis psicótica o de cualquiera, que realmente está diagnosticada, que está pasando por un momento difícil, que de hecho muchas veces han tenido que recurrir a medicamentos, definitivamente lo que hacemos no es llegar a esta meditación, ¿sí? ujú, Porque en este estado cognitivo, que es muy especial, es muy bonito, es muy chévere y todo lo que tú quieras, pero ahí lo que pasa es que hay una despersonalización. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros alcanzamos estado meditativo, en nuestro cerebro se empiezan un poco como a desactivar las zonas asociadas a la yoidad, al self, al yo, ¿sí? Esto es, para estas personas que están en la mitad de esto, es una confrontación muy dura, porque si están en la mitad del miedo, por ejemplo, y ese miedo está exacerbado, y pareciera que el yo, que es lo que me asocia a mis estados de seguridad, que al final es el ego, ¿cierto? ujú, Que es el perrito guardián que tenemos, pareciera que desaparece, esto puede generar aún más crisis. Y a mí me gusta ser muy clara en esto porque creemos que la meditación es para todo el mundo y entonces venga, tiene ansiedad, medite. ujú, Cuidado, ¿sí? Porque pueden tener razón. Si están en la mitad de la crisis y se sientan a buscar silencio y estados de vacío, lo que va a suceder es que la mente va, o sea, se dispara. Pero lo que sí es conveniente para estas personas es el paso previo, es decir, la observación, la atención y la concentración. Si lo ujú, dejamos hasta ahí, ¿cierto? Esto va a ayudar a prevenir bastante los brotes de ansiedad y eventualmente van a alcanzar el estado meditativo, pero ya no va a producir la crisis o ya no va a exacerbar la crisis o ya no se van a sentir despersonalizados como si no existieran y pues podrán estar en plena conciencia, que es el estado que alcanzamos cuando meditamos, ¿sí? Pero ujú, para eso se necesita un entrenamiento. Por eso yo siempre digo, si estás en la mitad de una patología como estas, encuentra un muy buen guía que sepa bien cómo llevarte paso a paso. Pero ujú, entonces, ¿qué es lo que deben hacer estas personas? Ejercicios de atención y de concentración, ¿sí? Cortos, cortos. Cuando usualmente una persona que no está presentando la crisis de ansiedad puede meditar entre 30 minutos y 45 minutos, una persona que está en la mitad de la crisis o que está, digamos que acaba de salir o está saliendo del tratamiento y que es reciente, lo que yo les sugiero ujú, es ejercicios de 15 minutos de atención al cuerpo, a los sentidos, de atención, si quieren, a la respiración, pero si eso los agobia, pues lo que conocemos como el mindfulness, ¿cierto? La ujú, atención plena, que los ujú, mantiene en el aquí y en el ahora. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que buscamos es que estas personas tengan un entrenamiento cerebral para regresar al presente. Como la mente va ujú, tan rápido y normalmente los estados de ansiedad están asociados a las ideas de un futuro incierto, ¿verdad? Entonces, como la mente va tan rápido, tan rápido, tan rápido, pues lo que buscamos es que los regresemos aquí,
aquí. ¿Y cómo es aquí? Concentrándote en lo que está sucediendo justo ahora. Es más fácil de lo que uno creería. O sea, por ejemplo, cuando a veces yo siento que viene, porque yo he tenido ansiedad, que viene, es como, si estoy comiendo, entonces me repito, por ejemplo, todas las mañanas cuando me como la papaya o la fruta, estoy comiendo una papaya, Ujú, estoy comiendo una papaya, estoy comiéndome un huevo duro, estoy tomándome un té. Qué rico sabe el té. Me estoy ujú, tomando el té, saboreo el té, ¿sí? Lo voy ujú, repitiendo en mi mente. Y eso casi que se vuelve un mantra en el cual estás repitiendo lo que haces en cada momento, pero ujú, ahí vas regresando al presente y vas sacando a la mente de esos pensamientos y le vas dando un entrenamiento. Ahora bien, para estas personas que, no es, que creen que tienen ansiedad porque tienen estados ansiosos, pero en realidad ujú, no han llegado a tener una crisis de ansiedad, sí que es muy buena la práctica meditativa para prevenir, porque va fortaleciendo neuroplásticamente a tal punto que cuando hubiera un ápice de sensación de amenaza, porque al final lo que nosotros hacemos es activar los sensores de lucha y huida, y eso ujú, segrega un montón de sustancias en nuestro cuerpo, entre ellos el cortisol, la adrenalina, ¿cierto? Y cuando eso sucede, nos damos cuenta y eso sucede con el entrenamiento de la meditación. Entonces a esas personas yo sí les recomiendo, por favor, mínimo media hora o 45 minutos de práctica para que puedas alcanzar ese estado meditativo y empezar a fortalecerte cerebralmente y a tener unos cambios neuroplásticos que van a ser estructurales a tal punto que previenes las crisis de ansiedad. En ujú, esencia, en este tipo de personas e incluso en las personas que ya han tenido crisis anteriores y están reguladas, porque eso sucede, hay personas que pueden regular sus estados de ansiedad, la meditación es fantástica porque es muy preventiva. Entonces, estudios recientes dicen que es, tiene la misma efectividad del Prozac o de algunos medicamentos, por ejemplo, en el caso de la depresión, ¿no? O sea, que va dando, que no es tanta, es el 30%, o sea, la efectividad del Prozac y de estos medicamentos es del 30 al 40% y la meditación y el mindfulness también tienen esa misma efectividad si la constituimos como un hábito. Entonces, lo ujú, que más nos ayuda en realidad es constituir el hábito, sostenerlo y no dejarlo, no abandonarlo, porque lo que pasa es que la persona que ha tenido una crisis de ansiedad empieza a meditar, continúa meditando y de repente para porque ya se siente bien, pues esos mismos cambios neuroplásticos que tuvo en avance se van deshaciendo y es muy ujú, fácil recaer. Entonces, claro, yo digo, pues tal vez sopesando las dos partes sea más fácil tomarse el Prozac. ujú. Cada cual decide, pero pues tienes ese químico en tu cuerpo. Pero la práctica te exige tiempo, dedicación y constancia, si no, no vas a ver los frutos. Ujú. Ay, wow, Angélica. Yo Ah, estoy qué como, pena extenderme tanto, no, pero un poco para que tú entraras como en contexto. sí, sí, estamos aprendiendo mucho. Créeme que sí. Eh, me surgen demasiadas dudas, pero voy a empezar como por la primera que se me viene a la mente, porque sé que muchos que nos están escuchando, si tienen como esa ansiedad clínica, diagnosticada, algunos están peleando con la idea de la medicación, otros quizás están tomando medicación ahorita, otros la acaban de dejar. Yo de hecho también, o sea, dejé mi medicación hace como 4 meses. Entonces, ahí mi pregunta sería, eh, me hablas de que esto tiene como una guía, o sea, escucho inclusive que me dices como, dependiendo de la etapa, el diagnóstico, si ya quizás has meditado antes o no, hay unos tiempos, ¿no? Bueno, y unos tipos de meditación. Entonces, vamos a como poner algunos casos hipotéticos y cuéntanos un poco como qué sería lo más apropiado según tu experiencia para este tipo de casos, ¿no? Vamos a empezar por esta persona que nunca ha meditado, ya tiene los niveles de ansiedad muy alta y no sabe cómo instaurar el hábito porque hacerlo le perturba. Meditar es más perturbable que relajante. Uh -huh. Pero me estás hablando de que esta persona tiene los niveles de ansiedad muy altos y está medicada. Digamos, el No, caso sería, se ha querido medicar.
que no se ha querido medicar, pues lo primero si de verdad está presentando una crisis de ansiedad, yo la remitiría a un terapeuta, o sea, para saber realmente en qué nivel está su ansiedad, porque, o sea, hay algo muy claro, es que el guía de meditación no es un terapeuta y la meditación no fue hecha para calmar la ansiedad, ¿sí? Ujú. La meditación es una práctica de autoconocimiento que va enfocada a que accedas a la conciencia y que puedas tener lucidez pues al final es una práctica que está más conectada con la espiritualidad que con la psicología o con la neuropsicología, pero tiene lo que yo dije al principio, unos beneficios y unas consecuencias positivas en nuestros estados de calma y de bienestar, ¿sí? Ujú. Pero si la persona está en la mitad de la crisis, para mí lo primero es saber qué tipo de crisis está presentando. Entonces no te podría responder esta pregunta porque esas hipótesis son inherentes a cada esencia y a cada ser, ¿no? Si yo te digo Ujú. acá, no, esta persona dedíquese ya a hacer respiración y va y se sienta a respirar y resulta que eso le exacerba su estado, es difícil, ¿sí? En este caso, lo que yo aconsejo siempre es que va de la mano el terapeuta, bien sea psicólogo, psiquiatra o el neuropsicólogo o quien esté tratando a la persona con el guía de meditación. Y se va empatando a ver qué está sucediendo, porque no es simplemente no me quiero medicar, no me Ujú. quiero medicar y qué estoy Ujú. dispuesto a hacer, ¿sí? Si Claro. ya el tránsito en el que la persona se encuentra es insoportable, por favor, hay que buscar ayuda primero, porque el guía de meditación no te puede asegurar jamás que se te va a quitar la ansiedad con la meditación. Eso sería una mentira. Yo te estaría mintiendo y engañando si te digo que la meditación te quita la ansiedad, ¿sí? Ayuda, que hay personas que se les puede ir, sí, pero mira, yo he tenido casos de estudiantes míos con trastorno bipolar o con estados de ansiedad muy grandes y que empiezan la práctica meditativa, se sienten tan bien, se sienten tan a gusto que dejan los medicamentos y inmediatamente dejan los medicamentos, no inmediatamente, pero 2 o 3 meses después tienen brotes. Claro. ¿Por qué? Pues porque su química ya está alterada. Esto no es porque yo quiera dar un mensaje desesperanzador, pero es un Ujú. tema de muchísima responsabilidad que de hecho me encanta que me hayas invitado a hablarlo, porque yo siento que en general lo que sucede es que la gente va diciendo como sí, usa esto para la ansiedad, usa esto para la depresión, respira de esta manera para esto, y no se están dando cuenta de que cada universo interno requiere de una atención. Eso es como cuando exploras la microbiota intestinal. Entonces te Ujú. dicen, ve y toma probióticos. Y tú Ujú. vas y te compras los probióticos y sientes que no pasa nada, que tu permeabilidad intestinal sigue igual. Pues claro, porque tu microbiota es tu microbiota. Así como tus patrones que se van presentando dentro de tus estados de ansiedad. ¿Mm? Ya, si es una ansiedad que está, digamos, que está diagnosticada realmente y que podemos saber la ruta, pues mi consejo es acudir, lo que digo, al terapeuta y que en compañía del guía de meditación empieces un camino que normalmente lo que yo hago es diseñarlo personalizado, o sea, no es como que entras a mi programa, que es un Ujú. programa genérico y yo te Ujú. doy las mismas prácticas que le doy a todos, no, porque tu Ujú. camino puede ser distinto, ¿sí? Hay manifestaciones de ansiedad que, por ejemplo, las personas escuchan como un tinnitus, y eso es de enloquecerse, ¿sí? Otras que no pueden salir a la calle. Yo he tenido consultantes que llevan 2 o 3 años sin salir de casa. Entonces, con esas personas hay que empezar casi como si la práctica meditativa fuera un pequeño masaje que los Ujú. fuera llevando sutilmente a volver a tomar confianza y a vencer el miedo, porque desde el punto de vista energético esa ansiedad es una exacerbación del miedo, ¿sí? No es que no quiera responder tu pregunta, pero Ujú. si te la respondiera así, sería muy irresponsable de mi Claro. parte. Sí. Y te lo agradezco porque hay algo que ahorita se me vino a la mente, no sé si tú lo compartes, que es que entonces la meditación la tenemos muy romantizada. Bueno, yo creo que estamos desinformados más bien, Ujú. ¿no? De todo lo que pasa. Entonces, sí que la práctica meditativa es para todos y está Ujú. muy bien,
y aun cuando las personas estén dentro del brote de ansiedad, hay prácticas que pueden desarrollar y que es mejor hacerlas que no hacerlas, ¿sí? Que ayudan. Más que el romantizado es que estamos desinformados de lo que realmente es. Entonces creemos que la visualización es meditación, que la respiración es meditación, que bueno, que el movimiento en atención plena, como el mindfulness, ya es meditación. Y estos son todo el proceso previo a alcanzar el estado meditativo, ¿sí? Ujú. ¿Que te pueden conducir a meditar? Claro que sí, ¿sí? La respiración y la observación de las sensaciones de la respiración es el proceso para alcanzar estado meditativo, ¿sí? O Ujú. eso, el ejercicio de movimiento consciente y la atención a los sentidos, por ejemplo, es un momento previo. Y estas son las prácticas recomendadas para las personas con ansiedad, o sea, conectar con aquí y ahora. Entonces, mi recomendación para quienes estén buscando eh, mejorarse es respiración muy bien guiada, ¿sí? Muy bien guiada y ejercicios de atención consciente y atención plena que los mantengan aquí y ahora, ¿no? Porque lo que necesitamos es salir de la mente, no, ahí no hay tanta divagación, sí, pero sí de esta mente rumiante que va Ujú. disparando, 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 que al final es una divagación, pero a una velocidad que nos supera. Y muchísima relajación, o sea, lo que más contribuye eh, yo creo que es la relajación, o sea, el poder alcanzar estados de relajación eh, también bien orientada y bien guiada. Y ya luego Ujú. cuando hemos abierto el cuerpo y lo hemos preparado, ¿sí? Ahí sí, desde un lugar responsable, pues nos vamos a profundizar en la meditación y poder encontrar estados de silencio sin que la mente esté ahí pa, disparando, ¿no? Porque lo último que queremos es generarle un brote de ansiedad a la persona. Ujú. Claro, totalmente. Ujú. O Sí, sea que, exacto, de alguna manera, si este caso hipotético si va a terapia y quiere acompañar su terapia, o sea, tiene ansiedad, quizás no quiere considerar el tema de la medicación, ya eso se encargará su psicólogo de ver si es necesario o no, pero quiere integrar la meditación, tú sientes que en ese punto en el cual sí hay un trabajo en conjunto entre, o sea, que la meditación sea como un acompañante, un anexo en este proceso de bienestar, sí es algo como más responsable que pensar que, bueno, solo voy con la meditación a sanarme la ansiedad. sí, Ujú. definitivamente. O sea, yo de hecho, los que han estudiado conmigo lo saben que yo les pongo, cuando se inscriben a mis cursos, una nota muy grande que dice, si estás en crisis de pánico, ansiedad, depresión, psicosis, déjamelo saber para saber qué ruta armamos para ti, incluso en Ujú. el proceso formativo. No quiere decir que no se puedan formar, ¿sí? Pero sí. Ahora, de manera genérica, pues todo lo que es con el cuerpo va a ayudar muchísimo, ¿sí? Todas las prácticas de concentración en el cuerpo van a ser fantásticas, por eso digo sentidos, respiración, escaneo corporal, todas estas prácticas ayudan bastante, pero a una persona que está en la mitad de la crisis de ansiedad, si la pones 45 minutos en un escaneo corporal, se va a querer morir, ¿sí? Entonces, lo que yo sugiero siempre es encuentra un muy buen guía de meditación que te construya un camino y una ruta segura y estable para que puedas realmente terapéuticamente abordar este proceso y que sea benéfico y fructífero, ¿no? Ujú. Porque no es tan genérico como creemos, no es como que me meto a Calm o a Insight Timer y descargo una meditación para la ansiedad y así que ayudan, ¿sí? Pero si queremos ver como el proceso un poquito más contundente, es ideal que busquemos un apoyo que esté ahí monitoreando ese proceso. Para Ujú. personas que tienen cuadros de ansiedad mínima y así, no hay ningún problema, pueden hacer cualquier práctica. Claro. Ujú. Fíjate que para mí, por ejemplo, es nuevo este concepto como de tener un guía de meditación y que el proceso sea personalizado, porque particularmente yo los encuentros que he tenido con meditación siempre han sido como grupos y con técnicas que es como, esta es la técnica para todo el mundo. O
O sea, ya lo que tú vivas es como muy tuyo, o sea, como que no hay una consideración de la persona, sino que pues esto es lo que funciona, ¿no? Y qué interesante ver como esta perspectiva que tú traes de que esto debería ser mucho más personalizado o con más pinzas o por lo menos tener más delicadeza y conocer a la persona con la que estás trabajando desde esta técnica de la meditación y no simplemente ofrecer una técnica y te debería funcionar porque a otra gente le funciona. Pues es que mira, lo que tú dices es verdad porque la práctica meditativa o la meditación no fue creada para calmar la ansiedad, Ujú, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú vas, te unes a un grupo de meditación y el maestro recibe a todos, porque es ujú, así, porque es una práctica que tiene un propósito distinto que es conocerte, es una práctica de autoconocimiento, ¿sí? Entonces, pero también vemos todos los días, y pues yo que he hecho Vipassana, que me encanta y está bien, pero vemos todos los días que hay personas que, por ejemplo, se van a un retiro de Vipassana 10 días y a los 2 o 3 días empiezan a tener unas crisis de ansiedad profundas. No es que la meditación les haya despertado eso, no, 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 no lo confundamos, no es que la meditación les vaya a dar psicosis, ansiedad, no, pero lo que hace la meditación es que exacerba el estado mental que trae esa persona ujú, y puede aparecer el brote, por lo que te ujú, explicaba de que cerebralmente hay una despersonalización, o sea, las zonas asociadas al yo se van como apagando, desactivando cuando entramos en ese estado de silencio y de meditación profunda. Entonces, salen del vipassana diciendo, ay, es que eh, allá fue donde la meditación me hizo daño y allá fue donde me explotó la crisis y me hizo mucho mal. Hay estudios científicos que dicen como que han medido casos en que muchas personas tienen brotes psicóticos en retiros de Vipassana. Pues el problema no es ese, el problema es que yo soy del camino de hagámoslo suavemente y no nos enfrentemos de una vez a 10 días de silencio en ujú, unas técnicas que son bastante exigentes, son muy bonitas, de hecho te digo, yo lo vivo, lo hago una vez al año, pero que son muy bonitas, son muy exigentes, pero al final todavía no tienes el conocimiento de ti mismo tan fuerte como para enfrentarte a ello, ¿no? Entonces, ahora sí, yo, por ejemplo, las meditaciones que hago los lunes, que son ujú, gratuitas, las hago para todos y el que esté en la mitad de una crisis de ansiedad la puede hacer. ¿Por qué? Porque no estoy profundizando. ujú, Apenas nos quedamos y muchos que si están acá, muchos de los que estén viendo, ven que yo siempre digo como vamos a hacer un ejercicio de concentración, ni siquiera hablo de una meditación, ¿sí? Y es fantástico y les va a sentar bien. A mí me escribe gente de todos los lugares de habla hispana a darme las gracias porque están con crisis de ansiedad y que les ha ayudado bastante. Eso ayuda muchísimo. Todo lo que sean procesos atencionales para volver al presente les va a ayudar muchísimo. Y poco a poco van aumentando el tiempo. Empiecen con ujú, 15, 20 minutos y poco a poco van aumentando el tiempo porque lo que sí es verdad es que entre más tiempo pasamos en estado de concentración, más se van fortaleciendo nuestros estados atencionales y eso va a hacer que naturalmente permanezcamos más en el presente y que nuestra mente no se vaya a donde no se tiene que ir. Entonces, ujú, esto es como cuando empiezas un entrenamiento de pesas o un entrenamiento de gimnasio. Yo digo que aquí lo que entrenamos es el músculo de la atención y que nos fortalecemos en eso, ¿no? Entonces, pero el primer día tú no tienes el músculo marcado, es de ujú, a poquitos, pero tampoco vas a tener tanto peso para que se rompa el músculo, porque ujú, entonces vas a tener una lesión y no vas a poder entrenarlo, ¿sí? Y moldearlo. ujú, Si ya sabes que además tienes un problema en los músculos o un tema muscular que no te permite levantar tanto peso, pues entonces vas más calmado para que cuando alcances un nivel de entrenamiento y de profundidad tal, puedas levantar todo el peso que quieras. ujú, Entonces, esta es como la analogía que yo encuentro más prudente. Por lo mismo, mira, la formación de profesores que yo hago dura un año y hay muchas formaciones que ustedes encuentran en el mercado que duran 4 meses, 3 meses y sales guía de meditación. La mía dura un año y tienen hasta 18 meses para terminarla porque de hecho es poquito tiempo para toda la maduración que necesita este proceso. ¿M? Y empezamos desde las bases y tú puedes llegar y me dices, yo tengo 20 años de práctica meditativa, te digo, no me importa, empiezas desde las bases porque yo no te conozco.
Entonces te voy a ir induciendo de a poquitos para que vayamos en una ruta segura y que no pasen estas cosas. Entonces, pues, bueno, es un poco como eso lo que me parece importante compartir también. Ujú. Angélica, ¿y qué cosas tomas en cuenta tú como guía de meditación cuando alguien llega a ti en búsqueda de tu ayuda? O sea, como qué cosas tienes en mente, qué tipo de preguntas haces, como para... Bueno, hay una ruta terapéutica con la meditación también. Uno va pues indagando en los hábitos de sueño, por ejemplo, porque la meditación no está sola, ¿no? La meditación, digamos que a nivel terapéutico estoy hablando, no a nivel espiritual ni autoconocimiento, sino a nivel terapéutico. eh, es como, yo siento que ella es transversal a todo lo que sucede dentro del proceso terapéutico y lo que ayuda es a que el consultante esté muy despierto y se dé cuenta constantemente de qué va su proceso. Pero ella solita no lo hace, ¿no? Hay como otros pilares de Ujú, los que depende también todo tu bienestar y todos tus estados de bienestar, e incluso que te puedas llegar a sentar a meditar, ¿no? Uno de esos, por ejemplo, es cómo estás durmiendo, cómo está la regulación del sueño, cómo estás en tus relaciones interpersonales, qué tan reactivo eres, y todo se les hace un compendio de preguntas para ir como entendiendo un poco cómo está el estado mental también de esa persona, así sea una persona que esté sana o que no tenga nada, o sea, que por ejemplo está pasando por un duelo de amor y quiere con la meditación, pues también se le hacen este tipo de preguntas, también qué tan conectado está con sus emociones, y eso se hace muchas cosas ni siquiera solo con preguntas, sino que la misma práctica las va revelando, ¿no? Entonces, inicialmente se hace como una práctica de diagnóstico, que es como una relajación con hipnosis, y ahí va uno como entendiendo un poco cómo está la mente de esa persona y de acuerdo a eso va generando también un programa de intervención en el cual se den pasos seguros. Entonces hay personas que pueden empezar desde la respiración y a otras que las llevamos directamente primero a estados profundísimos de relajación para que luego más adelante podamos ir construyendo estados de concentración, porque hay personas que ni siquiera tú les dices relájate y no saben cómo relajarse. Y la meditación empieza en el cuerpo, creemos que empieza en la mente, pero no, ella empieza en el cuerpo, en esa conexión con el cuerpo. Si yo no sé cómo ordenarle a mi cuerpo que se relaje, pues difícilmente voy a tener esa conexión con el cuerpo para poder atender las sensaciones que están sucediendo dentro del cuerpo, que en realidad lo que nos baja de los estados de ansiedad es atender al cuerpo. ujú, Entonces, pues es todo un proceso, es todo un proceso. Ahora mismo, en octubre, vamos a lanzar un programa de formación en meditación terapéutica ujú, para profesionales de la terapia, o sea, para terapeutas, psicólogos, terapeutas y guías de meditación ya formados. Y es esencialmente enseñar todo este proceso, cómo es que se hace con la meditación, porque, porque pues lo vemos necesario. Lo vamos a hacer con una amiga también que es máster en meditación y psicóloga clínica y que tiene mucha experiencia ujú, en estos programas de aplicación de mindfulness y meditación en procesos terapéuticos, ¿no? Porque es muy diferente a otros, o sea, en esencia es lo mismo, las prácticas son las mismas, pero la ruta que vas construyendo sí necesita cierto análisis para poder ir de una manera asertiva con las personas construyendo su proceso de bienestar al final. Y ujú. la llegada, lo más lindo de todo es que el punto de llegada es el mismo, ¿no? Conocerte, conocerte y el regalo más grande que te da la meditación, que es darte cuenta, que te das cuenta, ay, me viene la crisis, o te das cuenta, por ejemplo, de algún patrón que aparece en el cuerpo antes de la crisis o antes Ujú, del momento de ansiedad, algo que sucede ahí, ¿no? Pero como estamos tan desconectados del cuerpo, pues no, digamos que hay personas que no lo alcanzan a ver, entonces la meditación sí que los entrena para, wow, me doy cuenta y entonces empiezo, lo que se le entrega al consultante son una cantidad de recursos en los que se les dice cuando estés dándote cuenta de esto, utiliza esta herramienta ujú, para volver a tu centro, ¿sí? ujú. Maravilla.
Por aquí alguien preguntaba que si la meditación ayuda con los niveles de energía para personas que tienen cansancio crónico. Sí, sí, sí. Sí, o sea, la práctica meditativa en su proceso que al final siempre trae una restauración y una relajación eh, al final, ¿sí? Porque hay momentos en que son muy, muy duros. De hecho, dice uno de mis maestros, la meditación está hecha para ser incómoda. Mm, Porque, entonces, por eso te decía la distinción de los que están realmente diagnosticados a los que no, a los que creen que les está generando ansiedad, eso es incomodidad y ojalá se la aguanten ahí adentro, porque sí, porque eso es lo que los fortalece, ¿no? Es como, vuelvo al ejemplo de las pesas, es como esa incomodidad de las pesas, ¿no? Entonces, está hecha para ser incómoda porque está hecha para que te conozcas. ¿Y cómo te conoces tú en la incomodidad? Te das cuenta de cuáles son tus patrones reactivos, de cómo es que te mueves por el mundo, de qué tanto reaccionas y no respondes, todas estas cosas. Entonces, claro que te ayuda bastante con el dolor crónico. De hecho, yo he tenido consultantes con dolores de, por ejemplo, fibromialgias. Tuve una señora que me decía que en 20 años nunca le había parado el dolor hasta cuando empezamos a hacer las prácticas de relajación y de concentración en la respiración, enfocándola al cuerpo. Y llegó un día a abrazarme y a decirme, llevo 4 días sin dolor y para mí esto es como, no pasaba hace muchísimo tiempo y ella ya vivía acostumbrada a su dolor. Pero lo más interesante es que entendamos que no está hecha para eso. O sea, yo no podría prometer que alguien que llegue a mi consulta con dolor crónico va a salir de ahí sin el dolor crónico. No ujú, podría prometer que se va a sentir mejor. Lo que sí puedo prometer es que si hace lo que tiene que hacer, se va a ir dando cuenta de cosas que han sucedido dentro de sí misma que quizás la anclan a ese dolor. Y mm, eventualmente lo que puede pasar es que cambie sus decisiones, porque si algo te da la práctica meditativa en realidad es lucidez, una lucidez tan clara que cambias tus decisiones para orientarte hacia otro lugar de menos dolor o que aceptes, porque eso es otra, eso sí que te trae la meditación, aceptes lo que hay y mm. lo lleves desde un lugar de gozo interior, ¿no? Entonces, por eso digo, es una práctica más de autoconocimiento y de llegar a la conciencia, porque cuando hay conciencia en la mitad de lo que hacemos, vemos la vida de otra forma, porque vemos lo real. ¿Y lo real qué es? Lo real es la certeza de que sea lo que sea que estemos transitando, no nacemos y no morimos. Nuestra vida es eterna. Lo que muere es el cuerpo físico. Y cuando accedemos a la conciencia, tenemos este encuentro con eso que es la verdad, ¿sí? Y es que somos infinitos y eternos. Entonces, se deshace esa idea de que somos finitos y los miedos empiezan como a desvanecerse sin necesidad de decir que es que está hecha para que nos sanemos. Aunque hay estudios eh, pues de meditación y mindfulness con epigenética que demuestran que obviamente al calmar, porque la meditación calma, y al calmar te desinflamas. La mayoría de las enfermedades actuales son enfermedades que vienen de un proceso inflamatorio. Entonces, lo que sí sucede cuando empezamos a respirar conscientemente, a llevar la atención a la respiración, a meditar, es que te calmas. Eso sí sucede, es lo primero que sucede. Y al calmar hay desinflamación y esa desinflamación pues la vas a ver. Pero yo siempre digo a todos los que llegan a nosotros es, bueno, sin expectativas, vamos a ver qué pasa, qué es lo que te da el proceso, ¿no? Porque incluso algunos empiezan a sentir dolores que no tenían antes y es que también te da tanta claridad que te das cuenta de lo que no te habías dado cuenta, que ya estás como que lo asumes como la normalidad y no es la normalidad. Ujú. Wow. Entonces, sí, Esperemos que la es todo un pregunta proceso. respondiga, sí. Aquí me dejaron más preguntas en la cajita privada, te las voy a ir leyendo. Eh, Cuando hiciste más de un año de meditación guiada, luego se hace un hábito, aunque no estemos meditando. Esto es más como un comentario, no sé si tengas algo que decirle a esta persona. Mm,
No entiendo eso de que aunque no estemos meditando, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, no, los puedes reformular, René, y te respondemos mejor. Por aquí nos dejan, esta sí es una pregunta. Si la conciencia en la respiración o las visualizaciones no son meditación, ¿en qué momento se inicia el estado meditativo? Entonces, ¿qué es meditación? Eso un poco lo hablamos al inicio del live. Pues mira, la conciencia en la respiración es un estado atencional. O sea, bueno, digamos que es un paso y un camino. La meditación, yo siempre digo, es como Santiago de Compostela, que tiene 17 o 18 rutas que llegan allá, ¿no? Y Ujú. los caminos meditativos son un montón. Entonces, lo que conocemos como el Vipassana, el budismo tibetano, la meditación yógica, la meditación vedanta, el mindfulness, todas estas cosas son caminos que van llevando a Santiago. Santiago es la meditación y los otros son los caminos meditativos, ¿sí? Entonces, un poco para aclarar esto, ¿cómo sabemos que estamos en Santiago? Ujú. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que llegamos al estado meditativo? Bueno, sucede algo que se llama una fusión cognitiva. ¿Mm? Y ahí, bueno, hay un estado de plena presencia, de plena presencia. Es contrario a lo que muchos creen, que dicen, ay, no, me desconecté y estaba por allá en el quinto plano. No, es todo lo contrario, de plena presencia. O sea, tú escuchas todo, tú sientes todo. Lo que pasa es que no te identificas con nada de eso, sino que eres con eso. ¿Sí? Entonces, el objeto de concentración, el meditador y la meditación y todo lo que lo circundan se hacen uno solo y desaparece lo que conocemos como el estado dual y aparece un estado no dual que es no separado. Yo ya no me siento separado de la fuente. Entonces la gente lo experimenta, que dicen como es que pareciera que no tengo cuerpo, que estoy como en el espacio y es un poco esa sensación, ¿no? Entonces ahí es cuando dicen, ah, es que la meditación es poner la mente en blanco, pero es que no es por un acto voluntario de poner la mente en blanco que eso sucede, sino que alcanzas el estado meditativo y ahí inmediatamente alcanzas un estado que se llama no dual, que está precedido por un estado de vacuidad y es justo ahí que entraste. Entonces ahí no hay miedo, ahí no hay cansancio, ahí no hay dolor. ¿Cómo sabes que estás ahí? Pasó una hora y a ti te pareció que fueron 5 minutos. Y dices, ¡ay! Pero ¿cómo se pasó tan rápido? Pero el tiempo se me pasó y yo no me di cuenta cuánto estuve ahí. Y ahí estás, pero no estás ahí pensando, ¿no? No, estás presente, súper presente, súper presente. Ujú. Entonces ahí es cuando te das cuenta que has llegado al estado meditativo. Ujú. Así como en resumen ejecutivo, ¿no? Esto es bastante extenso. Muy, muy clarificador. Ok, Sí. vale, claro. Hay otra preguntita. ¿Cómo puedo controlar los síntomas de la ansiedad como los temblores? No lo sé. No lo sé, o sea, lo que yo te diría es que te inicies en un proceso paso a paso. Para mí la mejor puerta de entrada es la respiración, siempre. Uno podría alcanzar el estado meditativo sin seguir ese camino, pero sería muy riesgoso por lo que ya dije, ¿no? Llegamos a este estado de fusión cognitiva en el que pareciera que no hay cuerpo, muchas veces que estás como en un estado en el que no distingues entre tú y lo que sucede y todo lo que circunda. Entonces, por eso es que a mí me gusta empezar en el cuerpo y sostenerlo en el cuerpo, ¿no? Y bueno, a mí y a muchos maestros que sigo también. Entonces, lo ideal es que ojalá arranques con la respiración y dar momentos de observación a la respiración y aprender técnicas de respiración. Yo creo que eso ayuda a todo, a todo, a todo, a todo lo que te pase. En Ujú. realidad, no sé, si nos tuviéramos más espacio para respirar conscientemente, nuestra vida sería otra. Sí. Ujú. Ujú. Y hay otra preguntita que dice, ¿siempre hay que meditar en pleno estado de concentración o se puede hacer, por ejemplo, mientras cocino? Eso es una confusión. O sea, Ujú. mira, mm, hay una práctica formal y una práctica informal, ¿sí? Y las dos son prácticas. O sea, prácticas es que son caminos, Ujú. pedacitos del camino que van llevando a Santiago, ¿sí? Creo que Ujú. este ejemplo sirve. Entonces, la práctica formal es súper necesaria si nosotros queremos tener cambios estructurales
en nuestro cerebro, ¿sí? Eh, y la práctica formal que es, pues que te dispones, como cuando yo digo que siempre es como que tienes un date, una cita con la persona más importante de tu vida, como cuando vas a la cita con el novio, igual, ¿cierto? Y te dispones en postura, bien sentado, a encontrarte contigo y a escucharte y que en ese momento solamente eres tú con tu objeto de concentración, ¿sí? Y existe una práctica informal que consiste en buscar estados atencionales a lo largo del día. Esta práctica informal es fantástica para las personas que tienen ansiedad, porque lo mismo los mantiene en el aquí y el ahora, pero no confundamos con que esto es una meditación, es una práctica informal meditativa Ujú, que eventualmente va fortaleciendo también nuestras redes neuronales, nuestro cerebro, y eventualmente si se complementa con una práctica formal, pues nos va a llevar a cada vez poder tener mayores estados atencionales. Entonces, a mí me gusta decir esto porque, por ejemplo, en el medio del yoga, yo que soy instructora de yoga, muchos maestros de yoga o instructores de yoga no meditan y dicen que su práctica de asana es meditación y esto no es real. Sí que ujú, cuando ya sabemos cómo habitar el estado meditativo y cómo permanecer ahí, pues casi que ahí sí que nos lo podemos traer a todas nuestras actividades, pero primero hay que haber ido, ¿sí? ujú, Entonces, sí, hay que haber ido a Santiago primero muchas ujú, veces para saber cómo llegar ahí en nuestros estados cotidianos, ¿sí? ujú, Y todo es un entrenamiento. Entonces, no nos, como que a mí no me gusta que no confundamos estas dos cosas, porque una cosa es la atención plena, la atención consciente durante todas mis actividades, que es fantástica y que de verdad ojalá lo haga todo el mundo, pero otra cosa es la práctica formal que me induce a estados no duales, ¿no? Porque tienen beneficios diferentes, ¿no? Tienen connotaciones distintas. Entonces, eh, ahí es cuando yo digo, el mindfulness es un camino meditativo, pero no es meditación ujú, en esencia. ¿No? ujú. Sí, Interesantísimo. Pero tiene sí. que se debe meditar todos los días. Sí, claro, eso es como bañarse. Eso es como bañarse. O sea, la idea es que establezcas el hábito y ojalá a todos los niños les enseñaran desde pequeños, porque sí es verdad que se previenen muchísimas enfermedades, sobre todo de la mente, a través de esta práctica. Si nos la enseñaran desde pequeños, pues seríamos más responsivos, es como responder en lugar de reaccionar, tendríamos muchas más habilidades emocionales, no estaríamos sujetos como de simplemente, yo digo, ser efecto del universo, sino sobre todo el tiempo entenderíamos que somos causa, estaríamos más presentes en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar y sobre todo más compasivos y empáticos, porque algo que inevitablemente surge de la meditación es la compasión y en la medida en que más llegamos a Santiago, en la medida en que más estamos en meditación, más es natural el estado compasivo, ya no es obligado, ¿no? Ya no nos obligamos a ser empáticos porque por creencias o porque creemos que es bueno ser compasivos o empáticos, sino que nacen, surge naturalmente porque también emerge un amor universal, que eso sí es un resultado de la práctica que yo te puedo decir que es una verdad absoluta. Si practicas, es inevitable que te conectes con el amor y con la compasión y la gratitud. Entonces, pues sí, pero esto hay que hacerlo todos los Ujú, días, es un entrenamiento, ¿sí? Entonces, si no lo haces todos los días, por lo menos 4 o 5 veces a la semana, que se dice que un hábito se constituye cuando yo lo practico mínimo 4 veces a la semana, pero los otros 3 días, si no lo haces, que por lo menos tengas pausas conscientes o esta práctica informal de lavar los platos en atención y para que vayas todo el tiempo en atención de tu universo mental, ¿no? ujú, Pero sí, ojalá fuera todos los días. Ujú. ujú. Esta misma persona se pregunta como que cuántos minutos, no sé si como un mínimo o a Bueno, veces si estás sano y no tienes ninguna patología mental y bueno, simplemente tienes como estrés, y lo ideal es que sean mínimo 30 minutos, entre 30 y 45 minutos si quieres ver realmente cambios estructurales y cerebrales, ¿no? Empiezas progresivamente
Ujú, Con 15 minutos vas subiendo a 20 y luego ojalá te obligues a permanecer mínimo 66 días, 30 o 45 minutos, porque eso va a cambiar totalmente tu percepción de la realidad. Sí, ujú, ya lo que dije, para personas que están en la mitad de crisis de ansiedad, pánico, depresión, máximo 20 minutos. ujú. Y bueno, ya para soltarte, porque sé que ya estamos sobre la hora, nos dará una última si recomiendas algún libro sobre meditación. Bueno, pues hay muchos, pero a ver, para empezar, yo les recomendaría el libro de meditación Síntesis de Julián Peragón, que es uno de mis maestros que quiero muchísimo y que explica muy bonito la meditación. Eh, sí, ese. Y ahí, él acaba de escribir otro que también está muy bueno, que se llama Estar en el Mundo. Ujú, Pero la meditación, o sea, miren, es que esta pregunta no debe haberla ni respondido porque eh, la meditación no es para leerla. Yo me acuerdo cuando yo empecé, mi maestro decía que se había leído su primer libro de meditación como 20 años después de empezar a practicar. ujú. La meditación es para practicarla porque solo la vas a entender a través, yo siempre digo, a través de quemar nalga en el zafu, de sentarte y estar ahí y observar y sentir y sentir y sentir, ¿no? Entonces eso es como si lees de atletismo pero no trotas, Ujú, pues no vas a ser un atleta. ujú, Entonces, que sepas de entrada que no hay manera de hacerlo mal, nunca. No hay forma de hacerlo mal. ujú, Entonces, lo que sí les diría, si tienen interés, es encuentren un buen guía, ¿sí? Y eso cambia todo el acercamiento a la práctica y ahorra tiempo también. Porque estos ujú, guías ya han ido a Santiago muchas veces, han ido y han regresado, ya saben cómo llegar ahí, qué se encuentran en el camino, cuáles son los obstáculos, las piedras, todo lo que hay ahí, qué sucede cuando llueve en el camino, cuando hace sol en el camino, ¿no? Porque es que a veces nos creemos, ay, no, estoy haciéndolo tan bien. Entonces, y te puede orientar mejor. Entonces, hacia ahí como que va mi recomendación siempre es que encuentren un guía. ujú. ¿Y qué ofreces tú a las personas que quieran no sé si tienes algo personalizado o cursos o grupos Pues o mira, cómo yo manejas ahora todo eso. mismo, pues tengo las formaciones para profesores y guías de meditación, que también las pueden hacer cualquier persona que quiera empezar a meditar, así no quiera ser guía. Tengo un curso online de iniciación a la meditación que está ahí todo el tiempo. El que lo quiera hacer, bienvenido. Este es muy bonito porque, al igual que las meditaciones de los lunes, está pensado para que cualquier persona lo pueda hacer sin que corra riesgos, por decirlo de alguna manera. Y pues yo hago sesiones individuales, pero desde noviembre del año pasado no he podido coordinar agenda por falta de tiempo. Entonces, justo ahora mismo no, pero también el que quiera sesiones individuales o clases personalizadas puede escribirme y yo le puedo remitir a alguno de mis estudiantes destacados, porque Mm, ya pues hay varios estudiantes graduados como guías de meditación del programa que yo comparto en los que confío y que sé que podrían dar una muy buena, pues de hecho hay varios que son psicólogos, hay varios que entonces ya tienen las dos condiciones, ¿no? Que son psicoterapeutas y guías de meditación, entonces lo canalizan, y otros que también trabajan en el área de terapias holísticas y terapias de la salud. Entonces, pero les puedo ofrecer los cursos de iniciación a la meditación, aprende a meditar, que los pueden encontrar en mi sitio web, ahí se me está cortando www. un poquito. ¿Estás? ¿Me escuchas? A ver, creo que ya. Ajá. Está en tu página web, www. angelicasoler.com y bueno, pues los lunes, todos los lunes a las 14 horas de España tenemos meditación gratuita y los que quieran formarse, que estén en Colombia, empezamos presencialmente el 17 de junio y virtual, online, un año de formación que tiene un seguimiento súper personalizado que empieza en octubre. Es un año de formación. Ese es un proceso bonito de iniciación también. Mm, qué maravilla. Angélica, yo quiero No, Sofía. darte las gracias. De verdad que ha sido muy enriquecedor para mí
Me ayudó mucho a deconstruir ideas que tenía de la meditación y a reconstruir y ver diferente tanto las prácticas atencionales como meditativas, los caminos. Y estoy seguro por los comentarios que estuve leyendo que para muchas personas también fue mucha ayuda. Mm. No sé si me siguen escuchando porque mi internet está un poquito raro. Yo creo que ya quiere que cerremos. Pero en conclusión, lo voy a resumir en una palabra: es muchísima gratitud y aprendizaje lo que me llevo. Espero que las personas que hayan llegado aquí de mi comunidad pues también puedan ir a seguirte, empezar esa práctica ojalá contigo y empezar con esos lunes que ofreces de forma gratuita y si se animan para otras cosas, maravilloso. Gracias, Sofía, gracias por la invitación. Un Un abrazo placer. muy grande. Bueno, Adiós. chao, chao.